Muy bien, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio que va a estar asociado a lo que es variación de temperatura de un determinado objeto en un contexto o en un medio, ¿ya? El modelo genérico que nos permite representar este tipo de problemas está fundamentado de la siguiente manera. Tenemos una variación de la temperatura de un determinado cuerpo en función del tiempo. Esto no es más que directamente proporcional a una constante K de la diferencia de las temperaturas que se analizan, que en este caso vendría a ser la temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente, ¿ya? Entonces este ejercicio, para poder resolverlo, necesitamos plantearlo a través de una ecuación diferencial de primer orden. Esta ecuación diferencial de primer orden puede encajar en dos tipos. Puede ser una de variable separable o una ecuación diferencial lineal, ¿ya? Vamos a resolver este ejercicio de forma lineal. Sabemos que para eso nosotros tenemos que reacomodar de la siguiente manera. Tenemos y' más p de x multiplicado por y, esto es igual a q de x, ¿no? Entonces vamos a reacomodar de esta forma el ejercicio que tenemos planteado acá. Entonces para nosotros tenemos dt con respecto al tiempo. Este valor de acá va a pasar al otro lado con signo cambiado, menos k por t, esto es igual a menos la temperatura del ambiente, ¿ya? Entonces en ese sentido nosotros asumimos lo siguiente. Sabemos que esto vendría a ser equivalente a la derivada. Tendremos p de x, que para nosotros ahorita sería simplemente una constante, y sabemos que q de x es menos t. Recuerda que la variable que se está buscando, t, está acá, ¿ya? Muy bien, entonces en ese sentido vamos a resolver el ejercicio. Sabemos que para poder resolver este ejercicio, para nosotros primeramente asumimos que p de x es menos k y q de x es menos dA. En ese entendido, una ecuación diferencial lineal sigue este patrón, ¿no? Sabemos que u de x no es más que la integral, la exponencial elevada a la integral de p de x, ¿no? Entonces de esta manera sabemos que en este caso u de t va a ser igual a la integral de menos k por dt. Acá tenemos dx, ¿no? De esa forma nosotros tendríamos u de t es igual a e a la menos kt. Este sería nuestro factor de integración. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que para poder resolver la ecuación diferencial hay que multiplicar absolutamente toda la ecuación diferencial por este factor de integración. Pero habíamos asumido que directamente la fórmula nos decía lo siguiente: y de x no es más que a u de x elevado a la menos 1 multiplicado por la integral de q de x multiplicada por u de x, todo esto más la constante de integración que resulta de esta integral. Entonces en ese sentido nosotros sabemos que la temperatura en función al tiempo va a ser igual a u de x menos elevado a la menos 1. Entonces tendríamos e a la kt con este signo negativo, se simplificaría, multiplicado por la integral de q de x, que en este caso sería menos ta. ¿Sí? Esta menos ta la vamos a sacar porque es una constante, y multiplicado por u de x, que en este caso sería e a la menos kt, y acá tendríamos la constante. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es reacomodar. Tenemos la temperatura en función del tiempo es igual a e a la kt. Resolvemos la integral, tendríamos menos ta multiplicada por la integral de e a la menos kt, que en realidad va a ser menos e a la menos kt sobre k, ¿no? Ahora, bueno, acá se me fue un detallito. Acá necesitamos la k, ¿no? Esta k está multiplicando a ambos mismos, tanto acá como acá. Se me fue. Entonces voy a incorporar acá. Tendría t acá. Y acá tendría temperatura del ambiente por K, temperatura del ambiente por K. Y tendríamos obviamente acá la constante. Entonces tendríamos la temperatura, que vendría a ser igual a E a la KT. Acá tendríamos que constatar que, por ejemplo,
esta acá seguiría con esto, se simplificaría y nos quedaría, bueno, los signos con los signos van a volverse positivos, entonces tendríamos acá temperatura del ambiente multiplicada por E a la kt, que en este caso es negativa, ¿no? Por la integral, negativo más la constante. Entonces de esa manera tendríamos, si yo ahora empiezo a introducir este factor, este elemento que está multiplicando a esta adición, yo tendría temperatura del ambiente, porque al final cuando se multipliquen con E a la kt con E a la menos kt se va a simplificar y tendríamos más E a la kt por la constante, ¿sí? Y en realidad tendríamos esta fórmula que nos va a permitir representar nuestro modelo. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio que nos plantean a continuación. Nos dicen que un objeto absorbe calor del medio que lo rodea según la ley de Newton, ¿no? Una pequeña barra de metal, acá vamos con el planteamiento, una pequeña barra de metal cuya temperatura inicial, acá tenemos un punto de partida, es 20 grados centígrados, se deja caer en un recipiente con agua hirviendo, es decir, acá, ¿no? Luego nos piden calcular el tiempo que dicha barra tardará en alcanzar 90 grados centígrados, es decir, que va a aumentar su temperatura. Si se sabe que su temperatura aumentó, acá nos dan un punto de partida, 2 grados centígrados en un segundo. ¿Cuánto tardará la barra en alcanzar los 98 grados centígrados? ¿Sí? Ahora vamos a analizar el contexto. En estos ejercicios siempre hay que ver el transcurso del tiempo, ¿ya? Es importante contemplar eso. Entonces nosotros tenemos acá un tiempo cero. En el tiempo cero hablamos de los elementos de forma inicial, es decir, que en este punto inicial, en el tiempo cero, donde el tiempo efectivamente vale cero, desde donde empezamos a contabilizar el tiempo, nos dice que este objeto tiene 20 grados centígrados de temperatura. Entonces la temperatura del cuerpo acá había sido 20 grados centígrados, ¿ya? Entonces en ese entendido nos van a seguir dando más detalles. Se deja caer en un recipiente con agua hirviendo, va a ser afectada por otro elemento, la temperatura del agua que está hirviendo, y ahora nos dice calcular que dicha barra, calcular el tiempo, perdón, que dicha barra tardará en alcanzar los 90 grados centígrados. Es decir, que en algún punto de la historia, en un punto se me ocurre 2, que es lo que nos están pidiendo, no sabemos cuánto es, este cuerpo debería alcanzar una temperatura, debería aumentar su temperatura en 90 grados centígrados, ¿ya? Y adicionalmente nos dice si se sabe que su temperatura aumentó 2 grados centígrados en un segundo, es decir, que ni bien ha sido expuesto, en este punto se podría hacer en un tiempo 1, tras haber pasado un segundo, su temperatura ha cambiado a 90 grados centígrados. Bueno, acá nos dice, se sabe que su temperatura aumentó 2 grados centígrados, entonces es decir, si ha aumentado 2 grados centígrados, esto debería ser 22 grados centígrados, ¿no? En ese tiempo. Ahora nos preguntan ¿cuánto tardará la barra en alcanzar los 98 grados centígrados? Es decir, que tenemos que encontrar este tiempo de acá. Adicionalmente, nos van a pedir seguramente en una pregunta adicional, valga la redundancia, lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto tardará la barra en alcanzar los 98 grados centígrados? Entonces en este punto tenemos otro punto de evaluación. Acá tenemos 90. Lo que necesitamos también es un tiempo 3, ¿sí? Que tenemos que descubrir para cuando la temperatura haya llegado a los 98 grados centígrados, ¿no? Muy bien, en este problema recuerden que estamos metiendo a un ambiente cuyo valor nos indica que está asociado a agua caliente, ¿no? Entonces no sabemos que bueno, no agua caliente, sino agua hirviendo, me imagino. Se deja una pequeña barra de metal cuya temperatura es de 20 grados, se deja caer en un recipiente con agua hirviendo. Entonces sabemos que el agua hierve a una determinada temperatura. Entonces ese valor, por lo general, está asociado a 100 grados centígrados, ¿no? La temperatura con la que el agua llega a alcanzar su punto máximo de ebullición, es decir, hierve, el agua hierve, el agua
vendría a ser la temperatura del agua, los 100 grados centígrados. Entonces esta vendría a ser la temperatura del ambiente, porque va a incorporarse esta barra a ese frasco, ¿no? O a esa olla. Entonces muy bien, vamos a hacer un análisis. Enfoquémonos en este punto, acá. ¿Sí? Sabemos que en ese punto tenemos la siguiente ecuación diferencial. Sabemos que T en el tiempo cero va a ser igual a la temperatura del ambiente más la exponencial elevado a la K en el tiempo cero por la constante. ¿Ya? Entonces, en este punto sabemos que la temperatura, cuando el tiempo es cero, sabemos que vale 20 grados centígrados. Entonces nosotros podemos afirmar con certeza que esto es 20, ¿sí? En el tiempo cero. Este es el resultado que queremos encontrar y sabemos que ese resultado es 20. Entonces asociamos eso, ¿no? 20 es igual a la temperatura del ambiente. Sabemos que la temperatura del ambiente, donde se está incorporando esta barra, es 100. Entonces vamos a reemplazar 100 grados centígrados más la exponencial elevado a la K multiplicado por 0, ¿no? Porque estamos evaluando en un tiempo 0. Esto multiplicado por la constante. Sabemos que cualquier cosa elevado a la 0 va a ser directamente 1. Entonces de esta representación tendríamos 20 es igual a 100 más la constante. Y de acá podemos determinar que, perdón, acá me equivoqué en aumentar un 0. Podemos determinar acá que la constante va a ser igual a 20 menos 100, que vendría a ser menos 80. Muy bien, entonces ya tenemos un valor encontrado en un determinado punto. La idea de estos ejercicios es que tú te vayas ubicando en los puntos de evaluación, en los puntos donde tienes datos. Entonces acá tenemos un dato más. Sabemos que para un tiempo 1 la temperatura es 22 grados centígrados. Tras haber pasado un segundo, dice que el cuerpo aumenta su temperatura en 2 grados. Entonces de 20 llega a 22. En ese sentido, jóvenes, nosotros vamos a asumir lo siguiente. Para un tiempo 1, que es un segundo, nosotros sabemos que la temperatura del cuerpo alcanza los 22 grados centígrados. Entonces vamos a evaluar T en tiempo 1 igual a 1, vamos a asumir eso es igual a la temperatura del ambiente más E a la K en un tiempo 1, ¿sí? Y esto nos dice que va a ser de lo siguiente. Entonces el tiempo en 1 es igual a temperatura A más E elevado a la K multiplicado por 1 multiplicado por la constante. Si nosotros evaluamos en un segundo, hacemos el análisis, sabemos que esa temperatura ha llegado a ser igual a 22 grados centígrados. Entonces en ese sentido nosotros reacomodamos, ¿no? Sabemos que esto es 22, esto es igual a 100 más E a la K, porque eso vale 1, E a la K, multiplicado por C, que en este caso para nosotros C había sido menos 80, ya hemos descubierto eso. Entonces en ese sentido vendríamos a hacer lo siguiente, tendríamos menos, bueno, vamos a despejar, necesitamos encontrar acá, si se dan cuenta, acá tenemos una incógnita que vendría a ser K, entonces vamos a dejar este miembro en este sentido, en este sector al lado de la derecha, y nosotros tendríamos 22 menos 100 es igual a bueno, vamos a asumir directamente menos 80 a la K. Entonces de acá nosotros vamos a asumir que 22 menos 100 vendría a ser 78, ¿sí? Y acá, bueno, con signo negativo, acá tuviésemos menos 80 a la K. Entonces de acá si simplificamos los signos tendríamos 78 sobre 100, esto es igual a E a la K. Lo que nos interesa es encontrar el valor de K. Entonces de acá, aplicando logaritmo, tendríamos lo siguiente: logaritmo de 78 sobre 100 es igual a K. Entonces acá tenemos ya una fórmula adicional. Muy bien, con esta fórmula ahora nosotros ya sabemos cuánto vale K y sabemos cuánto vale C. Vayamos a otro punto del tiempo en el que estamos haciendo un análisis.
Entonces hasta este punto ya hemos hecho un análisis en los tiempos 1 y en los tiempos 2. Podemos hacer ahora un análisis acá. Acá ya no tenemos el valor del tiempo como tal, sino más bien es una incógnita, pero sí tenemos cuánto vale la temperatura en ese punto. Lo que nos piden es encontrar el tiempo. Entonces acá nosotros para un tiempo, para T3, ¿sí? Que no sabemos que la temperatura ha llegado a ser, si no me equivoco, 90, ¿no? ¿Cuánto? Sí, 90 grados. 90 grados. El cuerpo ha alcanzado 90 grados centígrados. Entonces, nuevamente volvemos a plantear. Lo voy a hacer de forma directa. La temperatura en un tiempo t es igual a la temperatura del ambiente, 100, más E. Sabemos que K es logaritmo de 78 sobre 100 multiplicado por el valor del tiempo y multiplicado toda esta expresión por K, que para nosotros es menos 80. ¿Sí? Entonces, en este sentido, lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. Sabemos que para esta evaluación esto es esto. Entonces nosotros tuviésemos 90 es igual a 100 más E. Bueno, acá lo podríamos colocar directamente ya el signo, menos 80 multiplicado por E a la logaritmo de 78 sobre 100 por T. Entonces acá nuestra única incógnita vendría a ser T. Entonces, si nosotros hacemos operaciones, tendríamos 90 menos 100 es igual a menos 80 y todo lo que está acá, ¿no? Entonces acá tendríamos menos 10 es igual a menos 80 E a la logaritmo de 78 sobre 100 por T, ¿no? Entonces podemos simplificar signos. Y acá lo que nos interesa es encontrar el valor de T. Entonces, bueno, acá lo único que tenemos que hacer es operar, ¿no? Que no está complicado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, acá yo tendría un octavo. Esto es igual a E a la logaritmo de 78 sobre 100 multiplicado por T. Bueno, esto para poder simplificar, yo necesito aplicar logaritmo, ¿no? Necesito sacar esto para que esto esté en un solo término y de ahí pueda despejar T. Entonces vamos a aplicar logaritmo. Si aplicamos logaritmo, teníamos lo siguiente: logaritmo de 1 sobre 8 no es más que el logaritmo de la exponencial elevado al logaritmo de 78 sobre 100 multiplicado por T. Ahora, a partir de esto, yo sé que este logaritmo con esta exponencial se van a simplificar y yo tendría lo siguiente: logaritmo de 1 sobre 8 es igual al logaritmo de 78 sobre 100 multiplicado por T. Entonces acá recuerden que la incógnita es T. Entonces despejamos T y tendríamos lo siguiente: T va a ser igual a el logaritmo de 1 sobre 8 sobre el logaritmo de 78 sobre 100. Si nosotros hacemos las operaciones en la calculadora, seguramente vamos a obtener aproximadamente 82.1 segundos. Muy bien, entonces como hemos obtenido ya el resultado acá, lo que nos interesa es ahora determinar el otro punto de evaluación. Para el otro punto de evaluación, si te das cuenta, es lo mismo. Entonces esto yo te lo dejo para que tú puedas practicar. El otro punto de evaluación es similar. Tenemos la misma situación, tenemos que encontrar un tiempo y tenemos también ya una temperatura. Entonces, lo interesante del modelo ya con los datos preestablecidos es que podemos ahora encontrar cualquier valor. Podría asumir en qué tiempo el cuerpo alcanza 40 grados centígrados, ¿no? El proceso inverso, y te pediría cuánto vale el tiempo. O acá más allá te podría decir el punto máximo, cuánto es la temperatura máxima
donde el cuerpo ya no va a cambiar. ¿A qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿No? Entonces, en un modelo exponencial, obviamente que cuando un elemento tiende al infinito, va a haber un punto de va a haber un punto donde un valor ya no va a poder ser más, ¿no? Y esos valores son los que en algunos de los problemas te puedo pedir que lo plantees.